Hola chicos, este es el tema de movimiento rectilíneo uniforme. Vamos a ver exclusivamente movimiento horizontal. El vertical ya lo veremos más adelante. Vamos a ver movimiento uniforme con velocidad constante, movimiento acelerado, es decir, con velocidad variable. Y vamos a tratar también de, mediante ejemplos, tratar de comprender los conceptos teóricos y resolver uno que otro ejemplo por ahí. Ya sabes la recomendación, tener a la mano tu libreta, tu lápiz, calculadora. Y te recomiendo también que vayas apuntando las fórmulas conforme van apareciendo, ¿ok? Vamos a empezar. Ya habíamos dicho que distancia y desplazamiento no son lo mismo, ¿ok? Distancia es una cantidad escalar y la distancia la definíamos como la longitud recorrida por un objeto. La representamos con la letra D. Y si yo te pongo este ejemplo, yo te pregunto, ¿cuál es la distancia total recorrida por un objeto? Un carro, un auto, una persona, lo que sea. Pues tú vas a sumar 10, 5 y 5 y me vas a decir 20. Por ejemplo, un carro recorre 20 kilómetros. Su magnitud son 20 kilómetros. Un desplazamiento o el desplazamiento es una cantidad vectorial y lo definimos como el cambio en posición de un objeto, o sea, es la diferencia o la resta, ¿verdad?, entre la posición final y la posición inicial. La representamos con D, pero fíjate que con una flecha, eso significa que es un vector. Y si te pongo el mismo ejemplo de ahorita, y yo te pido desplazamiento, bueno, tú ya sabes que desplazamiento es la diferencia o la distancia que hay entre posición final y posición inicial. ¿Te acuerdas que en el método del polígono partíamos o empezábamos del punto de inicio o punto de partida hasta punto de llegada? Y trazábamos el vector. Bueno, aquí es lo mismo, ¿verdad? Por ejemplo, un carro recorre 7 kilómetros hacia el noreste. Su magnitud son 7 kilómetros, dirección 45 grados y sentido noreste. ¿Ok? Entonces, desplazamiento está aquí representado con amarillo. No es lo mismo que la distancia total recorrida. ¿Ok? Entonces, aquí está. Desplazamiento es posición final menos posición inicial. Esto que está aquí. Rapidez y velocidad tampoco son lo mismo. La rapidez es la que es escalar y la representamos con una V. Algunos autores la representan con una R de rapidez. Y esta es su fórmula, ¿sí? La velocidad viene siendo la distancia recorrida en un cierto periodo de tiempo, ¿sí? Distancia recorrida, tiempo transcurrido. Por ejemplo, un carro se mueve a 60 metros por segundo y esa es su magnitud, ¿verdad? 60 metros por segundo, con todo y unidades. La velocidad es una cantidad vectorial y es la razón de cambio de posición con respecto al tiempo. Fíjate que tanto desplazamiento como velocidad tienen su flechita de vectores. ¿Ok? Este es desplazamiento y este es tiempo transcurrido. Entonces, por ejemplo, un carro se mueve a 60 metros por segundo hacia el oeste. Y aquí te pongo los datos. Magnitud, dirección 180 grados y sentido oeste. Esto significa que técnicamente la velocidad es negativa, porque fíjate que esto es posición final menos posición inicial. Y si me estoy moviendo hacia el oeste, pues entonces esta velocidad va a ser menos 60 metros por segundo. Y un signo negativo en velocidad, te digo desde ahorita, no significa que vaya disminuyendo. Un signo negativo me dice a dónde va, que va hacia el oeste. Un signo positivo me dice que va hacia el este. Como estamos viendo puro movimiento horizontal, así que nos vamos a enfocar a esto. Este positivo o este negativo. Pero no significa que la velocidad bajó o disminuyó, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo para ver las diferencias. Mira, un carro se mueve 100 kilómetros hacia el este y posteriormente 160 kilómetros al oeste. Y me preguntan la distancia recorrida y la magnitud del desplazamiento. Bueno, mira, aquí está el carro del que me hablan, ¿ok? Esa es su posición inicial. De aquí va a partir. Y dice, se mueve 100 kilómetros hacia el este. Ahí están sus 100 kilómetros. Y posteriormente 160 al oeste. Fíjate que la distancia, tú ya sabes que es todo lo que recorrió. De aquí partió. Recorrió 100 y luego hasta acá 160. ¿Estamos? Pero fíjate que el desplazamiento ya habíamos dicho que es la distancia entre posición final y posición inicial. Entonces, desplazamiento y distancia pues no son lo mismo. ¿Ok? La distancia son 260 kilómetros, que es la suma de todo lo recorrido, y el desplazamiento, que es esta diferencia, son únicamente 60 kilómetros. Estamos hablando nada más de la magnitud, ¿verdad? 60 kilómetros. Pero sabemos que existen casos especiales, ¿ok? Por ejemplo, si el objeto se mueve en línea recta y mantiene el mismo sentido todo el trayecto, pues la distancia va a ser igual al desplazamiento y la rapidez va a ser igual a la velocidad. Estamos hablando obviamente de la magnitud, ¿sí? Y esto es súper importante, no lo olvides. Tenemos el mismo carro, recorre 100 kilómetros en línea recta hacia el este y posteriormente 160 kilómetros en la misma dirección y sentido. Y me preguntan, ¿verdad?, cuál es la distancia recorrida y la magnitud del desplazamiento. Entonces, aquí tengo el carro
Su posición inicial avanza 100 kilómetros. Posteriormente, 160 kilómetros en la misma dirección. Y me preguntan que cuál es la distancia recorrida y la magnitud del desplazamiento. Entonces, el desplazamiento, acuérdate que por definición decimos, es la distancia entre posición final y posición inicial. Y si me preguntan la distancia, pues es todo lo que recorrió. Así que en este caso, la distancia es igual al desplazamiento, porque mantuvo la misma dirección y sentido. Entonces, si te fijas, de aquí hasta acá, pues es la distancia que recorrió, que son 260 kilómetros, ¿ok? Hablando de magnitud. Vamos a ver si entendimos. Mira, una persona camina 300 metros en línea recta durante un tiempo de 5 minutos y regresa por el mismo camino a su punto de partida, por el mismo camino, ¿ok? En un tiempo de 6 minutos. ¿Cuál es la distancia total recorrida? Ok, fíjate, caminó 300 y luego regresó por el mismo camino hacia su punto de partida. Pues la distancia que recorrió fueron 600 metros. ¿Cuál es su rapidez media en metro por segundo? Ok, fíjate que el tiempo que me están dando total son 11 minutos. La rapidez media, acuérdate que bueno, aquí esta persona que va caminando pues no mantuvo constante su velocidad, obviamente, pero a mí no me interesa cómo varió. A mí nada más me interesa saber qué velocidad mantuvo en promedio todos los 11 minutos. Bueno, primero voy a convertir estos 11 minutos a segundos, ¿sí? Para poder comparar, porque aquí me piden metros por segundo. Entonces, yo sé que en un minuto hay 60 segundos, en 11 hay 660, ¿ok? Y la velocidad, o la rapidez, perdón, yo sé que es distancia entre tiempo, o sea, 600 metros entre 660 segundos. Cuando tú haces esta operación, vas a obtener 0.9 metros por segundo. Ahora me piden la magnitud del desplazamiento total. ¿Ok? Fíjate, analiza. Regresó al punto de partida. Y el desplazamiento es posición final menos posición inicial. Si regresó al punto de partida, pues significa que no hay desplazamiento. Me piden la velocidad. Si hay desplazamiento, perdón, si no hay desplazamiento, ¿podrá haber velocidad? Pues obviamente tampoco. Entonces también sería 0 metros por segundo. ¿Ok? Vamos a ver un ejemplo de movimiento uniforme con velocidad constante. Mira, un auto tiene una velocidad constante de 80 km por hora. ¿En cuántos minutos, habrá recorrido 30 kilómetros? Ok, el paso 1, me voy a ir así rápido, es analizar los datos del problema. ¿Qué me están dando y qué me están pidiendo? Me están dando la velocidad del auto, que ya sé que es constante y es de 80 kilómetros por hora. ¿En cuántos minutos y se habrá recorrido? 30 kilómetros. O sea, me están dando este dato de 30 kilómetros, que es distancia, desplazamiento, ya que aquí no me hablan de que cambió de sentido, ¿ok? Y me preguntan por el tiempo, en minutos, ¿sí? ¿En cuántos minutos recorrió esta distancia con esta velocidad? Entonces, analizando las fórmulas que tenemos ahorita, bueno, ya tenemos que velocidad es igual a desplazamiento entre tiempo, o bien rapidez es igual a distancia entre tiempo, ya que aquí, como menciono hace un momento, no me dicen que cambió de sentido ni en qué sentido van, entonces puedo manejarlas como velocidad o rapidez. Despejo el tiempo y sustituyo. Ahora fíjate, tengo que tiempo es igual a 30 kilómetros, que es la distancia, entre 80 kilómetros por hora, que es la velocidad. Yo te recomiendo que siempre pongas las unidades, me regreso, siempre pon las unidades. A veces nos quedamos nada más con los valores, ponemos las magnitudes en unidades y luego hacemos la operación y todo muy bien. Y luego, mágicamente, aparece la unidad que me estaban pidiendo. Pero, por ejemplo, aquí, a ver, ¿de dónde voy a sacar minutos si aquí no hay minutos? Entonces es muy fácil omitirlo, es muy fácil olvidarlo si yo omito las unidades. Entonces siempre pon las unidades y simplifica con las reglas que ya aprendiste en álgebra. Siempre pon las unidades, ¿ok? Entonces yo te recomiendo que lo pongas así. Cuando tengas una unidad expresada en forma de cociente, yo te recomiendo, y arriba una sí y otra no, bueno, pon las dos en forma de cociente. Si esta no está, pues le pones entre 1, ¿ok? O sobre 1. Es exactamente lo mismo. Para que puedas aplicar la ley que seguramente conoces de la tortilla o del sándwich, de extremos por extremos van arriba, medios por medios quedan abajo, ¿ok? Así. Extremo con extremo, kilómetro por hora arriba. Medio con medio, o sea, 1 y kilómetro quedan abajo, ¿ok? Y así tú cancelas kilómetros, pues kilómetro entre kilómetro es 1, entonces te va a quedar 30 horas, o sea, estas horas entre 80, porque 80 por 1 es 80, ¿ok? Entonces, cuando tú resuelves, esto te da .375 horas. Pero yo quiero minutos, entonces este es el factor de conversión. Una hora son 60 minutos, pues tú multiplicas, ok, acuérdate que hay que saberlo acomodar.
Lo acomodo para poder cancelar las horas, obviamente, y que me queden los minutos que quiero. Entonces, ese es el resultado. ¿Te fijas? Analizo datos, escojo fórmula, sustituyo con todo y unidades, simplifico, convierto de ser necesario. ¿Ok? Vamos a ver ahora un concepto diferente que es aceleración. La aceleración es una cantidad vectorial y tiene magnitud, dirección y sentido, ¿verdad? La aceleración es la razón de cambio de la velocidad respecto al tiempo, ¿ok? Velocidad respecto al tiempo. Y, por ejemplo, un carro tiene una aceleración de 5 metros por segundo cuadrado hacia el eje X, positivo, ¿no? Bueno, aquí yo tengo los datos de magnitud, dirección, sentido. Ahora, pero físicamente, ¿qué representa la aceleración? Bueno, mira, la aceleración, como decimos, es el cambio de velocidad. Por ejemplo, velocidad final menos velocidad inicial. Entre tiempo final menos tiempo inicial. Vamos a poner un ejemplo. Mira, si yo tengo que un auto o un objeto tiene una velocidad de 5 metros por segundo, y voy a usar este ejemplo de aceleración, ¿ok? Voy a ver cómo cambia la velocidad durante el tiempo con esta aceleración. Como la aceleración es de 5 metros por segundo cuadrado, significa que cada segundo la velocidad va a estar cambiando 5 metros por segundo. Entonces yo partí de 5, pues aumenta 10 al primer segundo, a 15 al segundo y 20 al tercer segundo. ¿Ok? O sea, va aumentando de 5 en 5 porque esta es la aceleración. Es una aceleración uniforme de 5 metros por segundo cuadrado. Entonces, esto es lo que significa la aceleración, que la velocidad va aumentando. Si la aceleración fuera negativa, pues entonces la velocidad va disminuyendo. Entonces, esto significa aceleración. ¿Cómo cambia la velocidad con el tiempo? Estas son las fórmulas que hasta ahorita utilizamos, desplazamiento, velocidad y aceleración, para que las tengas, o espero que las hayas copiado. Y estas son otras fórmulas, también es importante que las vayas anotando, que las tengas ya, que son las fórmulas, las 4 fórmulas clásicas de movimiento con aceleración constante. Y estas consideraciones, bueno, las de vertical dijimos que lo vamos a ver después, ya te mostraré esta diapo en otro momento. Aquí nada más es importante que de estas slides rescates que si el movimiento es horizontal y la velocidad es constante, pues no hay aceleración, ¿verdad? Pero de ahí en fuera, pues te van a ser útiles estas fórmulas. Vamos a ver ahora un ejemplo de movimiento acelerado. Tenemos que un auto parte del reposo y alcanza una velocidad de 60 km por hora en 10 segundos. Y me preguntan por la magnitud de la aceleración en metros por segundo cuadrado. Ya sabes, primero, siempre, escribe qué te están dando y qué te están pidiendo. Me dan la velocidad inicial. Fíjate, como es de movimiento acelerado, la velocidad va a cambiar. Dice, parte del reposo y alcanza una velocidad de 60 km por hora. Parte del reposo significa que no tenía velocidad porque estaba parado. Entonces, velocidad inicial, 0. Alcanza, pues llegó hasta esta velocidad, le voy a llamar velocidad final, 60 km por hora. Y la voy a convertir de una vez a metros por segundo, porque es como me van a pedir la aceleración, ¿te fijas? Entonces, bueno, ya sabes cómo convertir unidades. Convierte esto a metro por segundo. Me dan el tiempo, que son 10 segundos, y tengo que calcular la aceleración en metro por segundo cuadrado. Acuérdate que hay que saber analizar o interpretar la información que me están dando. Ahora, ¿qué fórmula voy a usar? Tengo que escoger la fórmula que me sirve de acuerdo a lo que tengo. Vamos a ver esta fórmula. ¿Tengo desplazamiento? Pues no tengo desplazamiento. Sí conozco la velocidad inicial, sí conozco el tiempo, sí conozco el tiempo, pero la aceleración me la piden y no tengo desplazamiento. Así que esta no me sirve. La segunda. Esta V es la final y esta V es la inicial. Entonces tengo velocidad final, sí. Velocidad inicial, sí. Aceleración, no, lo voy a calcular. Tiempo, sí. Entonces esa es la fórmula que me interesa porque tengo todas las variables excepto aceleración, que es lo que quiero calcular. Entonces, bueno, yo voy a despejar la fórmula y me queda que velocidad final menos inicial entre tiempos y aceleración. Sustituyo todos los valores con las unidades, ¿ok? ¿Te checas? Aquí está la final, ya en metros por segundo y todo, el tiempo también. Resuelvo y me queda esto, ¿no? Acuérdate aplicando ahorita lo mismo de la ley del sándwich o tortilla con las unidades. Esto me va a quedar 1.667 metros por segundo cuadrado. Y esto es la aceleración, ¿ok? Entonces, ese es el resultado. Y otra vez, analizo datos que me dan, que me piden, escojo fórmula de acuerdo a lo que tengo, la utilizo, la aplico, sustituyo, resuelvo y listo. Ok, ahora te dejo esta gráfica con unas preguntas ya contestadas para que tú deduzcas cómo se llegó a este resultado y puedas contestar el reto que sigue. Este va a ser tu reto de este video y te agradezco mucho tu atención.